Hermanos, los invito a abrir sus Biblias. Vamos a hacer una lectura bíblica en Daniel 6, del 1 al 14. Daniel 6, del 1 al 14. Conforme lo vayan encontrando, pueden ponerse de pie.
Daniel 6, del 1 al 14. Vamos a leer un versículo cada quien. Leo yo el primero, ustedes siguen con el segundo y nos unimos en el versículo número 14. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 129 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar al rey contigo para acusar a Daniel, tomar los ricos y los hijos del rey. Sin embargo, no encontraron manera de acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Juntos? Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Es momento que los niños también vayan a su clase para que puedan aprender de la palabra de Dios, para que puedan también ser atendidos por las maestras que ya se han preparado para este momento. Todos los niños pueden salir entonces aquí en la parte de atrás. Tenemos la enseñanza para ellos. Alguien que acompañe. Bueno, les damos la bienvenida. No estuvieron en el momento de la bienvenida, pero si nos apoyan con el nombre de... ¿Son tus conocidos, Teo? ¿Nos lo presentas, por favor? Ah, Rosa, bienvenida. ¿Y es tu niña? Damaris. Montserrat. Ah, ella es Damaris por la que hemos estado orando. Damaris, no te conocíamos, pero hemos estado pidiendo a Dios por tu salud y de todo corazón deseamos que Dios siga restableciendo tu vida, que te sientas mejor y pues qué
Qué gusto nos da verlos, Bienvenidos. Dios les bendiga. Les damos un fuerte aplauso porque para nosotros es un motivo de gozo, de alegría el poder verlas aquí. Bueno, gracias a Dios porque pues les permite estar aquí en este lugar. Bueno, pues todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a poner atención. Entonces este momento es para que todos nos concentremos en esta palabra de Dios. Acabamos de leer los primeros 14 versículos del libro del profeta Daniel. El profeta Daniel es muy conocido. Yo creo que todos ustedes han escuchado, han oído acerca de Daniel. A ver, ¿qué recuerdan de Daniel, hermanos? Ayúdenme. Que estuvo en el foso de los leones. De hecho, esta lectura, este capítulo que acabamos de leer, tiene que ver con esa historia. ¿Qué más recuerdan de Daniel, hermanos? A ver, ayúdenme, no se queden callados. Yo sé de que ustedes han escuchado, han oído hablar acerca del profeta Daniel. ¿Qué más, Abril? Ok. Bueno, si les pregunto, hermanos, es para que recordemos un poquito y entremos en contexto quién fue Daniel. Daniel fue parte, como dice Abril, ¿verdad?, de las personas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos eran hebreos. Ellos, como hebreos, adoraban al único Dios verdadero. Tiene que ver esta actitud de Daniel, este testimonio que él demostró, con esta historia que el día de hoy iniciamos. Daniel en el foso de los leones. El día de hoy vamos a iniciar los primeros 14 versículos. Es un capítulo que, si bien es cierto, no está tan largo, pero yo creo de que tiene mucha enseñanza, y es por eso que yo quise dividir este capítulo en dos partes. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de este sermón, al cual yo titulé Fidelidad a Dios en el mundo actual. Los primeros 14 versículos nos ponen en contexto sobre qué sucedió para que a Daniel lo metieran al foso de los leones. Yo recuerdo cuando era niño, me enseñaron una ilustración donde decía Daniel y sus amigos. ¿Y quiénes creen que eran sus amigos? Los leones, porque no le hicieron nada, no le hicieron ningún daño. Y ahí nosotros como niños, ¿verdad?, coloreábamos a los leones y también a Daniel ahí abrazando a los leones. Bueno, es como nos lo imaginamos, ¿verdad? La Biblia no nos da detalles de qué sucedió exactamente dentro del foso, pero lo cierto es de que a un amigo no se le hace daño, ¿verdad? Y eso es la manera, o de esa forma es como el autor de esa ilustración se lo imaginaba, y por eso decía Daniel y sus amigos. Fidelidad a Dios en el mundo actual. Hermanos, en el mundo en el que vivimos el día de hoy, vemos a pasos agigantados la decadencia de nuestra sociedad. Basta echar un vistazo a todo lo que sucede diariamente a nuestro alrededor para darnos cuenta de que nuestra sociedad está en decadencia. Aunque los que no están aquí con nosotros en este momento, los de allá afuera, nos vayan a decir, ¿saben qué? Están bien locos. Al contrario, la sociedad va en progreso. La sociedad cada vez más se abre a nuevas formas, cada vez más acepta nuevas formas de vida y acepta muchas cosas que anteriormente eran situaciones del pasado. Lo cierto es de que nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esto no es una verdad. Los líderes que hoy tenemos, nuestras autoridades gubernamentales, presidenciales, a menudo se inclinan más por la opinión pública y por la reelección
que por los valores morales. El día de hoy nos encontramos con que, bueno, si tú eres una persona que está compitiendo para un puesto de elección popular, no se le da prioridad a los valores morales. Solamente que esa persona que compite para este puesto de elección popular sea un hijo de Dios, sea un cristiano genuino, es como le va a dar prioridad a los valores morales antes que a la opinión pública, a la opinión popular y a la reelección que muchas veces buscan este tipo de personas. Pero seamos francos, hermanos, los líderes de las naciones son un reflejo de su propio pueblo. Y alguien dijo en algún momento, ¿verdad?, de que a menudo nosotros merecemos lo que tenemos, o recibimos lo que merecemos, o que tenemos las autoridades que nosotros queremos o que nosotros necesitamos también, ¿verdad? La falla de nuestra sociedad el día de hoy, por entender la moralidad y por aplicar estos principios morales básicos y valores en la vida pública, es la raíz de muchas de nuestras aflicciones que enfrentamos en la actualidad. La decadencia moral. Recordemos, hermanos, que estos valores morales no pueden ser establecidos sin tomar en cuenta al Creador de todo. El día de hoy la gente va a decir, es que si Dios no existe, ¿por qué tomar en cuenta a ese personaje que llaman Dios? Bueno, la responsabilidad de hacer lo correcto y para evitar lo correcto se basa únicamente en el temor de Dios. La persona sin temor de Dios no va a estar pensando en que existe una verdad absoluta, y todo lo ven de forma relativa. Es como tú te sientas bien, es como tú creas. Si a ti te conviene, hazlo, y si no te conviene, no lo hagas. En fin, no afectas a nadie. Es como se piensa el día de hoy. Pero yo estoy seguro, en base a lo que dice la palabra de Dios, en base a lo que Dios mismo ya estableció, la única persona que tiene el derecho para determinar los valores morales es nuestro Creador. Es el que nos hizo. Él es el que sabe qué te conviene y qué no te conviene. Y no únicamente a nosotros los que estamos aquí reunidos el día de hoy, a toda la humanidad, porque Dios es el creador de todo ser humano. Aunque no lo reconozcan algunas personas, Dios nos creó y como creador, Él es el único ser que tiene el derecho de determinar lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, tenemos que seguir y poner atención a lo que Dios ya estableció, a lo que Dios ya determinó, y no mezclarnos con las falsas ideas que se promueven allá afuera. Recordemos que es una sociedad en decadencia, no porque a mí se me ocurra a decirlo ahorita, sino porque en base a lo que el Creador ha establecido es la manera en que se ha venido manejando nuestra sociedad, nuestras autoridades, nuestros líderes, y todo esto dándole la espalda a Dios. La sociedad secular en la cual nosotros nos encontramos el día de hoy ha decidido que Él no creó a la humanidad. Muchos dicen, no, eso no es cierto. Es una historia, se burlan. Algunos dicen, ja, ¿cómo es posible que algunas personas el día de hoy crean que una serpiente habló? Y bueno, ellos lo ven como locura, ¿verdad? Esto igual ya estaba escrito desde el apóstol Pablo cuando escribe, ¿verdad?, de que a muchos les parece locura precisamente este mensaje de la cruz. Sí, creemos que una serpiente habló, también un animal habló, un burro, ¿verdad? También Dios puede hacer esto y muchas cosas más, porque Él es todopoderoso. Y no es porque si mi lógica lo entiende o no lo entiende, no se trata de eso. El ser supremo de los humanistas, de las personas el día de hoy que promueven muchas ideologías, es el hombre.
Ese es el ser supremo. Tú eres tu propio Dios, dicen algunas personas. No existe el Dios que hablan esos cristianos, esos evangélicos. Y de acuerdo con este humanismo secular, el hombre es el único que puede determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en base a lo que yo crea, es como yo voy a decidir si es bueno algo o no es bueno. Pero como yo no pienso igual que aquel que está a un lado mío y el otro que está de este otro lado, pues él va a tener sus propias convicciones de lo que es bueno y lo que es malo, este otro también, el que está allá enfrente, y cada quien decide lo que es bueno o no es bueno. Esa es la manera que se está promoviendo. Ese es el pensamiento que el día de hoy se difunde cuando nosotros, como creyentes en Dios, sabemos que esto no es verdad. La única verdad es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad fuera de Dios. Aunque la persona diga: no, pero es que esa es mi verdad, esa es tu verdad, y cada quien tiene su verdad. No, hay una sola verdad, hay un solo camino. Ese es Cristo Jesús, nuestro Dios, que vive y reina por siempre y para siempre. ¿Cómo ser fieles entonces a Dios en esta sociedad, en este mundo actual? En este pasaje del libro de Daniel, hermanos, que si ya cerraron sus Biblias, yo les invito a que la abran, porque vamos a ir leyendo poco a poco Daniel capítulo 6. En este pasaje del libro de Daniel se narra la fidelidad de Daniel a Dios, a su fe. Pasaron los reyes, en este caso Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y en todos estos tiempos Daniel siguió siendo fiel a Dios. Y en el profeta Daniel nosotros el día de hoy encontramos que es un ejemplo para los creyentes de todas las edades que enfrentan tentaciones, luchas y también persecución. ¿Por qué digo que de todas las edades? Probablemente Daniel llegó al reino de Babilonia cuando era un jovencito, un adolescente. Así fue como se lo llevaron cautivo. Durante todo ese tiempo Daniel fue creciendo, no se quedó como adolescente, ¿verdad? Siguió siendo joven, adulto y hasta anciano. Durante todo este tiempo él vivió cautivo en Babilonia. Entonces por eso me atrevo a decir que sí es un ejemplo para cualquier creyente de todas las edades, ¿verdad? Porque él nos demostró que sí se puede ser fiel a Dios en este mundo actual. Entonces yo quiero compartir contigo el día de hoy dos principios de la palabra que nos ayudarán a ser fieles a Dios en este mundo actual. Fidelidad a Dios en el mundo actual. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor, y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Ora a Dios, pídele a Dios que Él hable a tu vida. Esto que vamos a estudiar y que estamos meditando el día de hoy es palabra de Dios. No es algo que se me ocurrió a mí o a alguien más. Es lo que Dios dejó para que tú y yo pudiéramos dirigirnos en este mundo. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la vida y la salud también, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Hemos venido a este lugar para tener comunión unos con otros, pero también para poder estudiar tu palabra, para escuchar ese mensaje que tú tienes ya planeado para nosotros, que tú ya estableciste, Padre Santo, para nosotros el día de hoy, para tu pueblo, para tu iglesia en este lugar. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a entender tu voluntad, pero sobre todo a obedecer todo lo que tú ya has determinado para nosotros. Lo necesitamos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias te damos por todo. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces, fidelidad a Dios en el mundo actual. ¿Cómo ser fieles a Dios en este mundo en el cual nos encontramos? Fidelidad a Dios en el mundo actual, hermanos, tiene que ver con que seamos excelentes en todo lo que hacemos. Siendo excelente en todo lo que haces. Versículos del 1 al 5. Para el control eficaz de su reino, el rey Darío tenía un gran interés en hacer bien las cosas de acuerdo
a lo como él lo pensaba, ¿verdad? Él quería tener un control absoluto y por eso dice que consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Él constituyó un equipo de trabajo, gobernadores, para que estuvieran al pendiente de todo lo que sucedía en el reino. Recordemos que en ese tiempo los medos y los persas son los que predominaban, los que habían conquistado el mundo, eran los que estaban en la cima, los que se habían apoderado de casi todo el mundo conocido en ese tiempo, y entonces era un reino muy grande, y por lo tanto el rey Darío dice que pues constituyó gobernadores en todas las provincias de tal manera que pudieran estar pendientes de los intereses del reino, de los intereses que a él le convenían. Dentro de esos administradores eran 120 gobernantes y 3 administradores que estaban por encima de estos sátrapas o gobernantes. Uno de estos administradores era Daniel. Pero se sigue hablando y se sigue diciendo más cosas sobre Daniel. No solo dice que era uno más y ya. Dice más adelante los versículos que siguen. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces es como inicia el periodo de celos, de envidia, de manipulaciones, porque las personas que estaban con Daniel no estaban contentos. ¿Pero por qué no estaban contentos? ¿Porque Daniel hacía mal las cosas? Yo no sé si de los que trabajan en algún lugar aquí a alguien le han dicho: ¿sabes qué? No pongas empeño en eso que haces. ¿Para qué? Ni te lo agradecen. Mejor no lo hagas. ¿Para qué llegas temprano? No llegues temprano. Llega tarde. O ahí hazlo más o menos. Ahí se va. A veces hay personas, bueno, no voy a hablar de ningún sector, pero en algún momento nos han comentado, ¿verdad? Y dicen: no, pero es que en esta área se ve más todavía. Hay un testimonio de una hermana que conocemos y dice, ¿verdad? Cuando yo estaba dando clases, yo me preocupaba porque los niños estuvieran bien, los cuidaba a la hora del recreo, y los compañeros o las compañeras decían: déjalos, pues si no te están pagando para eso. Y ella les decía: no, es que esos niños necesitan atención, necesitan que alguien esté al pendiente de ellos. Y bueno, poco a poco, como ella sí quería hacer bien su trabajo y lo hacía lo mejor que ella podía, entonces comenzaron los chismes, las envidias, acusaciones falsas. Es lo que estaba sucediendo con Daniel. Veían que él sobresalía en todo. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una persona íntegra, una persona intachable, al estudiar este libro de Daniel y reflexionar en la vida de Daniel, encontramos que es un ejemplo para todos. ¿A poco no admiramos a este tipo de personas? Pero bueno, era Daniel. Yo no me llamo Daniel, ¿verdad? Eran otros tiempos, dicen algunas personas, para excusarse de que no se pueden hacer las cosas. Y sí se pueden, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando este pasaje, digo, yo he actuado de forma negligente muchas veces, y creo que Daniel me está dando una, como dicen, una cachetada con guante blanco de que sí tengo que hacer mejor las cosas, tengo que esforzarme, tengo que buscar la manera de hacer todo con excelencia.
En donde quiera que me encuentre, en donde quiera que Dios me haya puesto, en el trabajo que tengo de lunes a sábado de forma secular, en el trabajo que desempeño aquí en la iglesia, en la colonia, si hay que hacer algo, en el fraccionamiento, en la familia, dentro de la familia, hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos cansados y decimos, bueno, pues ahí más o menos, no quedó tan bien como debería, pero creo que pasa? O el dicho, muy bien dicho o mal dicho, que dicen, ay, Sebastián lo arregla. Y Sebastián nunca se aparece, ¿verdad? Porque eso queda así toda la vida. O hasta el momento yo no he conocido a Sebastián yendo a arreglar todos los desperfectos que existen. Estoy viendo que el lavabo que está allá afuera se está cayendo y digo, voy a venir a componerlo, voy a venir porque se ve muy mal, se va a caer, se va a romper. Y bueno, y no me he dedicado o no me he dado ese tiempo de hacerlo. Y veo que en el caso de Daniel todo lo hacía muy bien, de forma correcta, de forma perfecta, de forma que no se le podía acusar de nada. No, es que hizo mal ese trabajo, es que no puso atención y por su culpa se perdieron tantos millones de pesos. Bueno, alguien sufrió un accidente porque no puso atención en la seguridad que debía de establecerse en esta área. No había forma de acusarlo. Imitar la forma de vida de Daniel, hermanos. Daniel, que enfrentó muchas luchas, tentaciones, es indispensable para nosotros. Nadie puede decir, no, es que Daniel la tuvo muy fácil. Es que si yo hago lo correcto, luego me están acusando, me están viendo, me están señalando, se están burlando de mí. El caso de Daniel fue diferente, él porque pues no tuvo ningún problema. Creo que no. Al contrario, yo me atrevo a pensar que Daniel enfrentó muchos problemas más grandes que los que nosotros pudiéramos enfrentar o hayamos enfrentado en algún momento. Me atrevo a pensar que muchos de nosotros no hemos vivido todas las angustias que Daniel vivió o que Daniel enfrentó. Si es que queremos nosotros agradar a Dios, hermanos, o ser fieles a Dios en el mundo actual, en el mundo en el cual nos ha tocado vivir, entonces tenemos que poner atención a estos grandes personajes, siervos de Dios, profetas de Dios, que fueron usados por Dios. Algo que destaca en la vida de Daniel, hermanos, es su carácter. Dice la Biblia que había en él extraordinarias cualidades, una vida intachable. Aún sus enemigos no podían encontrar fallas en él. La fidelidad a Dios, hermanos, también era algo que lo caracterizaba. Él pudo haber dicho, ¿y qué pasa? Ya prohibieron esto, no pasa nada si entonces ya no oro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un edicto como este para tener la razón perfecta para ya no seguir orando, para seguir no orando? No encontraron ocasión para acusarlo, también era fiel a la responsabilidad divina que él tenía. La única acusación que encontraron era que Daniel cumplía la ley de Dios. La única acusación que deberían encontrar tal vez en mí y en ti es de que eres fiel a Dios. Pero ¿en cuántos de nosotros se cumple esto? Y si buscan en qué estoy fallando, me encontrarían muchos defectos. Y si se ponen a buscar si soy fiel a Dios, ¿qué creen? También. Esto no es una motivación para que vivamos o sigamos viviendo de esta manera, o para que yo siga viviendo de esta manera. Esta enseñanza del día de hoy, hermano, hermana, joven, señorita, que te encuentras aquí, es una motivación que nos debe de llevar a hacer compromisos en nuestra vida. Quise tratar temas acerca de la oración porque es algo que necesitamos, hermanos, incrementar nuestra vida de oración, nuestro compromiso con Dios. Los 2 domingos anteriores estuvimos viendo la vida de Ana,
la vida de la madre de Samuel y cómo Samuel también llegó a ser un gran profeta delante de Dios, que Dios usó para su servicio. Daniel y la oración es el tema ahora. Daniel, este personaje que no tuvieron algo de qué acusarlo. La única acusación que encontraron era que Daniel cumplía la ley de Dios. Entonces la invitación el día de hoy, hermanos, es para que entre nosotros también, si queremos ser fieles a Dios en este mundo actual, la única manera que encuentren es de que somos fieles a Dios. Daniel era uno de los 3 líderes directamente bajo Darío, y él sobresalía por encima de los demás porque él tenía el Espíritu de Dios. Daniel tenía buena actitud en su trabajo, en su vida, y esto lo convertía en objeto de ataques. Si analizas tu vida a la luz de la palabra, ¿cómo se define tu desempeño en esta sociedad? ¿Soy excelente en lo que hago? La invitación hoy es: vive de tal manera que la única acusación que alguien encuentre en tu contra sea que cumples la ley de Dios. Entonces, si queremos ser fieles a Dios en este mundo actual, sé excelente en lo que haces. Si no te importa ser fiel a Dios, vive como lo has hecho, sin compromisos, a medias. Pero recordemos, hermanos, que queremos agradar a Dios. Cantamos este canto al inicio: transforma mi vida. Que en verdad esto sea una oración que salga de lo profundo de nuestro ser, de nuestro interior, y que no sea un canto más. Que verdaderamente sintamos esto, hermanos, porque lo necesitamos. Necesitamos más personas como Daniel para poder enfrentar este mundo actual. Fidelidad a Dios en este mundo actual. ¿De qué manera? Aunque el mundo conspire contra ti. Esto fue lo que sucedió con Daniel. Versículos en adelante, 6. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron. ¿Cómo le dicen a estas personas? Que viva para siempre su majestad el rey Darío. Llegaron alabando al rey como solo ellos lo sabían hacer, ¿verdad? Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debe emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. ¿Se dan cuenta? Inician diciendo nosotros los administradores. Tal vez desde ese momento debió haberle causado duda, confusión al rey y preguntar: ¿nosotros los administradores? ¿Y Daniel dónde está? ¿Daniel está de acuerdo con esto que ustedes han acordado? Porque los administradores mentirosos dicen nosotros los administradores. No dijeron únicamente él y yo, eran 3 administradores. ¿Se acuerdan? Entonces, si Daniel no estaba dentro de este grupo, entonces nada más eran los otros 2. Y ellos eran mentirosos porque dijeron nosotros los administradores están incluyendo a Daniel, cuando Daniel no estaba incluido en esta conspiración que ellos estaban tramando, ¿verdad? Esto es con la intención de manipular, de querer que el rey acepte lo que ellos querían hacer. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. No era nada más de palabra, ¿verdad? Como dicen, las palabras se las lleva el viento, y ellos estaban interesados en que esto se tenía que llevar a cabo. Un complot en contra de Daniel, un complot en contra de aquel siervo de Dios que ha sido fiel, que no tienen motivo de qué acusarlo, que vive intachablemente. Un complot así es lo que se presenta cuando alguien vive en la presencia de Dios de tal manera que honra a Dios, que agrada a Dios. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice que si a nosotros nos van a maltratar, que no sea por malhechores,
sino que sea porque estamos viviendo una vida agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que estaba pasando con Daniel. No podían hallar ocasión alguna o falta alguna porque él era fiel a Dios. Daniel era un hombre tan fiel que aquellos que buscaban una falla en sus acciones no encontraron nada. Estos hombres conocían bien a Daniel. Ellos sabían que no había nada de qué acusarlo, pero ellos también sabían que donde sí podían acusarlo era en que era fiel a su Dios en todas las circunstancias. Y tú y yo, cada cristiano, en todo tiempo y en todo lugar, hermanos, debiéramos considerar si otros pueden decir lo mismo acerca de nosotros. Es algo que sí me hace reflexionar mucho y digo, ¿en verdad alguien puede hablar así como hablaron de Daniel? ¿Y saben por qué? El mundo, las personas que nos rodean, la sociedad, probablemente no conozcan los detalles de la doctrina que nosotros aquí llevamos a cabo, no conozcan los principios bautistas por los cuales nos regimos, ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Qué pide Dios de los cristianos, de sus hijos? No conocen doctrina, intimidad de Dios o la adoración a Dios, de qué se compone o qué se necesita. Pero ¿saben qué? Sí saben ellos. Ellos sí pueden señalar un mal comportamiento, un mal temperamento, egoísmo, pleitos, deshonestidad cuando lo ven. De eso sí se dan cuenta, ¿verdad? ¿Quién no se da cuenta que aquel es malhumorado, que siempre está refunfuñando, que hace las cosas de mala gana, que tiene una mala actitud ante el trabajo? El mundo, la sociedad en la cual nos encontramos, hermanos, es un crítico muy pobre en cuanto a mi cristianismo, pero es uno muy suficiente en cuanto se trata de ver mi conducta. Alguien puede hablar mal en mi contra y decir, no, es que Raúl es muy chismoso, ¿verdad? Y por querer hacer que yo quede mal ante otros. Pero si después de que alguien lo dice, me doy cuenta que otra persona también lo dice y después otro y después otro, entonces no creo que todos quieran hacerme daño, ¿verdad? O que se hayan puesto de acuerdo. Debo de poner atención y probablemente no me he dado cuenta y sí soy chismoso. Entonces, sí, hermanos, tenemos que reflexionar. Alguien puso un meme, ¿verdad? Y decía, yo creyendo que soy muy buena onda, dice, pero después me entero de que andan hablando que soy todo lo contrario. Pero en mi mente está de que sí soy muy buena persona. Tengamos cuidado, hermanos, porque definitivamente aquí se cumple lo que nuestro Señor dijo, que por nuestros frutos, que por nuestras actitudes, que por nuestra forma de vida íbamos a ser conocidos. ¿Cómo nos conocen en el lugar donde nos encontramos? ¿De qué manera nos identifican? El mundo se da cuenta de cómo vivimos, cómo nos comportamos, y si no encuentran motivo alguno de qué acusarnos, probablemente quieran conspirar en contra de nosotros, pero recordemos, no somos los únicos. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, aduladores, ¿no? Estos personajes. Si los enemigos de Daniel le conocían, ellos también conocían a Darío. Sabían que el rey era muy orgulloso, era vanidoso y tenían que llegarle, sabían cómo llegarle. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel fue confrontado con una prueba de lealtad. ¿Será que estamos próximos a llegar a este tipo de pruebas tú y yo en esta sociedad en la cual nos encontramos? Una prueba de lealtad que nos ayude a decidir a quién soy fiel, a Dios o a la sociedad. El día de hoy se nos habla de tolerancia, de respeto, de aceptación, pero únicamente sobre cierto sector de la sociedad, que ya no son derechos, son privilegios los que se les están otorgando cada vez más y más y más.
Y nosotros tenemos que quedarnos callados, ya no decir nada, porque ahora todo es ofensivo. Entonces nos quedamos callados y no proclamamos la verdad del Evangelio, porque ahora los ofende. ¿A quiénes vamos a ser leales? Jesús nos ordenó: vayan y prediquen la palabra, hagan discípulos, tienen que ser mis testigos. En la mañana estábamos estudiando nuestras doctrinas como cristianos bautistas y decía: ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros como iglesia para que verdaderamente cumplamos con esa iglesia neotestamentaria que el Señor Jesús fundó y quiso que nosotros fuéramos? Definitivamente, hermanos, necesitamos seguir predicando la palabra, porque si no predicamos la palabra, entonces la iglesia no tiene razón de ser. No somos iglesia únicamente para venir y congregarnos cada domingo y cantar y leer la Biblia y estar aquí. Somos iglesia porque somos una entidad del reino, somos embajadores del rey, somos personas que tenemos que salir a predicar y anunciar el evangelio. Para eso puso Dios a la iglesia, no únicamente para venir a congregarse cada domingo y buscar algún otro tipo de actividades que nos satisfagan, que nos hagan sentir bien y que con eso ya estamos cumpliendo. Necesitamos, hermanos, cumplir con esta fidelidad a Dios. Cuando Daniel supo de este edicto, decidió seguir siendo fiel a Dios. Él era un súbdito leal al rey, pero él sabía que el Rey de Reyes merece una lealtad superior por encima de cualquier otro rey. Daniel se rehusó el dar al gobierno la medida de obediencia que únicamente le pertenece a Dios. Otra característica a destacar en la vida de Daniel, hermanos, es su valor. ¿Yo hubiera hecho lo mismo? Probablemente yo hubiera cerrado las ventanas y que nadie me vea. Voy a seguir orando a Dios, pero que nadie me vea. ¿Qué dice la Biblia que hizo Daniel? Abrió las ventanas. Yo no tengo nada que temer. Yo no tengo miedo, voy a orar al Rey de Reyes, siempre lo he hecho, esta no va a ser la excepción. Así de que dice que abrió sus ventanas. Qué valor de Daniel, ¿verdad? Ya había llegado a sus oídos, él tenía conocimiento del edicto que había firmado el rey. ¿Y cuál era la condena? Muerte, ser arrojado al foso de los leones. ¿Y quién se puede librar de que te metan a una jaula con los leones? En ese tiempo era muy común el foso de los leones porque era parte de la diversión que los reyes tenían en ese tiempo. Los ocupaban para divertirse, para los placeres, para muchas cosas. Entonces muchas veces esos leones o esas bestias eran dejadas sin alimento durante cierto periodo de tiempo, de tal manera que cuando el rey necesitara algo de diversión pudiera divertirse de esta manera. Entonces estos leones estaban pero hambrientos, feroces. Cualquier animal, hermanos, salvaje, con instintos salvajes, que los dejes sin comer un tiempo y que de repente le acerques algo, ¿qué creen que va a hacer? Se lo va a devorar inmediatamente. Aún los perros. Esto era algo muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Daniel dice, después del decreto oraba como lo solía hacer antes. Otra característica en la vida de Daniel fue su devoción. O sea, no él en ese momento, debido a la necesidad, debido a la dificultad, debido a que estaba pasando momentos difíciles, dijo, ahora sí voy a clamar a Dios, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a buscar a Dios porque necesito a Dios. No, Daniel tenía una vida continua de oración y devoción a Dios y siguió de la misma manera.
Muchas veces nosotros los seres humanos, los cristianos el día de hoy, buscamos a Dios en oración cuando sabemos que lo necesitamos, aunque siempre lo necesitamos, a veces no nos damos cuenta, pero creemos que únicamente en enfermedad, únicamente cuando perdimos el empleo, únicamente cuando nos dieron una mala noticia, ahora sí buscamos a Dios para que nos ayude, resuelva nuestros problemas. ¿Y la vida de devoción dónde queda? Daniel se caracterizaba por esta vida de devoción. Oraba 3 veces al día con frecuencia, oraba con una actitud de sumisión, se arrodillaba, oraba con gratitud, daba gracias a Dios. Y me llama la atención esto, hermanos. Daniel daba gracias delante de Dios. ¿Cómo alguien, siendo cautivo, lo llevaron cautivo a ese lugar, en un país extranjero, podía darle gracias a Dios? ¿Cuántas veces cuando enfrentamos situaciones que no favorecen a lo que nosotros queremos o deseamos, empezamos a decir: ¿y por qué, Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué a mí? Daniel no se consideraba víctima de las circunstancias, ¿se dan cuenta? Y a veces nosotros por cualquier cosita: ay, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya se olvidó de mí. No, Daniel no se consideraba víctima de las circunstancias a pesar de la situación en la cual se encontraba. Recordemos el caso del apóstol Pablo también, aún encadenado, prisionero en la cárcel, él siempre daba gracias a Dios. ¿Cómo puede dar gracias a Dios alguien así, verdad? Eso es lo que el mundo no entiende. Pero lo terrible es de que muchas veces nosotros los cristianos pues tampoco lo entendemos. Qué difícil situación, hermanos, pero necesitamos recordar que sí podemos ser fieles a Dios aún en cualquier circunstancia. Además, daba gracias porque reconocía las bondades de Dios en su vida. El poder de obedecer a Dios y de permanecer firme por Él proviene de un entendimiento establecido de que Dios tiene en realidad el control. Dios tiene el control de todo. A veces cuando yo confío más en lo que me puede hacer el hombre, cuando confío más en lo que me puedan hacer las personas que están tramando en mi contra, y de esa manera pues bueno, ya me quedo callado, ya no digo nada, mejor no hablo del evangelio, mejor me comporto igual que ellos, porque pues si todos los demás lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, porque si yo no lo hago como ellos lo hacen, entonces voy a ser visto como bicho raro, mejor entonces me adapto a ellos. Estamos dudando de que Dios tiene el control de la situación y de que Dios nos va a abandonar y de que Dios nos va a dejar solos y de que solitos vamos a enfrentar esta situación difícil en nuestras vidas. Daniel no lo pensaba de esta manera, ¿se dan cuenta? Y ninguno de nosotros debería de pensar de esta manera, de que Dios nos va a dejar, porque Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Entonces estas personas, vean lo que hice. Llegaron, Daniel ya se arrodilló como lo hacía por costumbre, versículo 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, no es de que casualmente pasaron en ese momento por la casa de Daniel. En una caricatura que en algún momento vi con mis hijos, se veía de que llegaban y ponían una escalera porque la ventana de Daniel estaba en un lugar alto, y entonces estas personas empezaron a poner una escalera y se peleaban por ver quién subía antes que el otro, y luego hasta se caían, ¿verdad? Pero por fin llegaron a la escalera y miraron a Daniel que estaba arrodillado orando a Dios. O sea, no fue que casualmente se enteraron de que Daniel seguía orando, no, ellos tenían que comprobar por sí mismos y llevar la prueba delante del rey. ¿Hasta dónde llega el nivel de maldad? ¡Cuánta maldad!, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona chismosa, una persona que no tiene nada que hacer, diríamos, ¿verdad? O sea, ¿en qué están pensando? En hacerle daño a alguien. Pero Dios no es indiferente, hermanos, a todo esto que sucede.
Y llegaron delante del rey, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Versículo 12, ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios, su hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. Según entendemos, si ellos mismos habían hecho todo eso. El decreto sigue en pie. Darío no sabía que habían conspirado en contra de Daniel, y según vemos en los versículos siguientes, Darío tenía pues cierto aprecio por Daniel, lo consideraba, pero el rey probablemente pudiera decir ahorita de forma inocente, le dice: sí, es verdad, el decreto sigue en pie, yo lo firmé. No sabía, no se imaginaba que Daniel, a quien él apreciaba, pues era el que iba a sufrir la consecuencia de este decreto. Y le dicen al rey las preguntas obvias, ¿no?, sobre el decreto que él mismo había firmado, acusando a Daniel de desobedecer la ley y además de una falta de lealtad al rey, es decir, traición. Pues Daniel, versículo 13, respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá. Ni siquiera era alguien de ahí del reino, ¿verdad? Era alguien de los que habían llevado cautivos. No toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Yo no sé si estas personas las 3 veces fueron a espiar a Daniel o ya dieron por hecho que Daniel seguía haciendo lo mismo. No se nos da detalles, ¿verdad? Lo cierto es de que ellos sí dan detalles de lo que Daniel hacía en su recámara. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Un rey pagano, un rey sin temor de Dios, está considerando al siervo de Dios, porque delante de él Daniel había sido una persona que lo había apoyado en gran manera, un siervo útil delante de él, para él. Entonces, ¿cómo darle la espalda a alguien que siempre te ha ayudado, que siempre ha estado pendiente de que tus intereses no se vean afectados? Es lo que Darío en ese momento estaba sintiendo, y dice que se deprimió. Ustedes saben lo que es deprimirse. No tenemos a los psicólogos el día de hoy, ¿verdad? Faltaron. Pero la depresión es un sentimiento muy grande, profundo, inmenso. A veces yo me siento triste y algunos dicen: ay, es que está deprimido. No, a veces ni siquiera sabemos y hemos experimentado lo que realmente significa la depresión. A veces por cualquier tristeza o por cualquier cosa que nos pasó, dicen: ay, es que está deprimido. No, la depresión es algo terrible, es algo tan grande que la persona ni siquiera se levanta del lugar donde se encuentre, ni para bañarse, ni para comer, ni para nada. Entonces, aquí la Biblia dice que el rey Darío se deprimió. Y si la Biblia lo dice, es verdad. El rey sintió un gran disgusto, se propuso salvar a Daniel, hizo todo lo que podía, pero ¿saben qué? No pudo librar a Daniel. Los conspiradores habían atrapado al rey en su terrible trampa, y para dar el tiro de gracia, forzaron al rey a que cumpliera lo que él había firmado. Si fueran personas leales al rey, a su señor, hubieran dicho: no, es que el rey no quiere eso, pues vamos a buscar la manera entonces de que esto pase desapercibido, de que esto no se lleve a cabo. No, pero ellos ahí estaban. ¿Sabes qué, Darío? Rey Darío, tienes que cumplir con esto que tú firmaste, aunque esto te afecte, aunque sea motivo de tu tristeza, de tu angustia, de tu depresión. No, tú tienes que hacerlo. Ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. Hermanos, vivimos en un mundo caído que siempre le da la espalda a Dios. ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser tu reacción delante de Dios? Aunque el mundo conspire y le dé la espalda a Dios, sigue adelante, no vuelvas atrás. Hoy
Algunos probablemente no están aquí porque pues sienten que Dios les ha fallado, sienten que Dios se ha olvidado de ellos, cuando no es así. El mundo caído en el cual nos encontramos muchas veces hace que a ti y a mí nos vaya mal, pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo se van a enfrentar con diferentes situaciones desagradables, pero ustedes confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nadie, ninguno de nosotros, ningún seguidor de Jesús debería dejar de seguir a Jesús porque le fue mal en X problema, en X situación. Dios nunca nos va a dejar. Lo interesante viene después, más adelante. El próximo domingo, hermanos, yo les invito a que no falten y sigamos estudiando la vida de Daniel y sigamos aprendiendo cómo ser fieles a Dios en este mundo actual. No debemos de seguir pensando: ay, ya me siento mal, estoy mal, me va mal, entonces pues ya no voy a ir al culto. ¿Para qué voy al culto? ¿De qué sirve? ¿Para qué seguir a Dios? Aunque el mundo conspire y le dé la espalda a Dios, hermanos, sigue adelante, no vuelvas atrás. Cuando tú, hijo de Dios, seguidor de Jesús, discípulo, cuando tú verdaderamente puedas entender y conciliar el amor de Dios con la soberanía del mismo Dios, vas a encontrar paz. Vas a encontrar paz. Yo encuentro paz cuando me entero, cuando me doy cuenta, cuando por fin comprendo el amor de Dios con su soberanía. Nada de lo que haga Dios es para mi mal. Al contrario, todo lo que hace Dios, aunque yo no lo entienda, es para mi bien. Y en medio de la peor amenaza puedo estar confiado. Cuando conozco a Dios, no importa si estoy viviendo tiempos de escasez, abandono, enfermedad, persecución o muerte, yo sé que Dios está por mí y está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, verdaderamente es momento de demostrarlo, hermanos. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Siendo fieles a Dios en el mundo actual. Hoy es momento de decidir. ¿Cómo vamos a serle fieles a Dios? Hoy es día de decisión. Fácilmente podemos decir, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, pero que no sea únicamente por inercia, porque pues el pastor está haciendo la invitación y porque pues es lo que se espera de todos los hermanos en la iglesia. De verdad, yo te invito a reflexionar, a analizar verdaderamente cómo estás viviendo, cómo estoy viviendo yo, que verdaderamente esto sea un momento de cambio, de decisión, de compromiso. Ana hizo un compromiso delante de Dios y cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple la suya. Y yo les decía, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho un compromiso con Dios y nos hemos olvidado de ese compromiso realizado con Dios y creemos que a Dios ya se le olvidó? No nos equivoquemos. Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero Él no se olvida de los compromisos que hace. Es momento de demostrar entonces, hermanos, cómo ser fieles a Dios. Hacer una promesa a Dios es decirle que Él haga por mí, a cambio yo también le prometo dar algo de mí en gratitud a su respuesta. Dios siempre es fiel. Fidelidad a Dios en el mundo actual, entonces, hermanos, es siendo excelente en lo que haces. Aunque el mundo conspire contra ti, pero si nosotros nos adoptamos y nos transformamos al mundo y nos conformamos al mundo actual, ¿será que van a conspirar en contra de nosotros? No, pues si somos parte de ellos, nos confundimos, nos mezclamos. ¿De qué manera tú podrías ya haberte mezclado con este mundo? No estoy diciendo que nos apartemos como ermitaños, ¿verdad?
No, porque Dios nos puso en el mundo para estar en el mundo, pero nos recordó que no somos del mundo. Entonces sí tiene que haber una diferencia en donde quiera que nos encontremos, en nuestra forma de hablar, de comportarnos, de trabajar, en los hábitos que tenemos. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios en el mundo actual. Si Dios nos ha respaldado durante mucho tiempo, ¿por qué de pronto consideramos la posibilidad de darle la espalda a Dios en un momento difícil? ¿Por qué debo de fallarle yo a Dios en un momento difícil cuando Dios me ha respaldado durante mucho tiempo? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos un motivo de gratitud delante de Dios, tenemos un testimonio que dar, un testimonio que decir, y podemos decir firmemente: sí, yo recuerdo que Dios me ayudó en esta situación tan difícil en la cual yo me encontraba y pensaba que ya no había salida, no había solución, pero Dios estuvo ahí presente. Todos, yo no creo que haya alguien aquí que no haya visto la promesa de Dios cumplirse en su vida, el amor de Dios derramado en cada situación difícil en la cual nos hemos enfrentado. Entonces, hermanos, es momento de demostrar fidelidad a Dios. Pónganse de pie, por favor. Oremos, vengamos delante de Dios. Dios te escucha, Dios me escucha, Dios nos escucha y Dios te conoce, Dios me conoce. Vengamos delante de Dios y digámosle lo que tengamos que decirle. La invitación es ser fieles a Dios en este mundo. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, aquí estamos. Te pido perdón por las veces en que mi lealtad no ha sido precisamente delante de ti. Te pido perdón, Padre Santo, por las veces en las cuales he sido movido por el temor, por la vergüenza, por las burlas, y me he quedado callado. Entiendo que no se trata de ir buscando problemas o buscar meterse en dificultades, pero estoy consciente también que si te soy fiel, esas dificultades vienen por sí solas. Padre Santo, ayúdanos a ser sabios, ayúdame a ser sabio, a ser prudente, pero a ser obediente a tu palabra, a tus mandamientos. Escucha las voces de mis hermanos que son tus hijos, que en este momento también están platicando contigo. Danos las fuerzas necesarias, el valor suficiente para poder permanecer firmes en cualquier situación, demostrando lealtad a ti y a tu palabra. Lo necesitamos, te lo pedimos. Gracias, bendito Dios, por hablar a nuestras vidas. Síguelo haciendo. Gracias por todo. Te agradezco. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor.